Ya es oficial, Antoine Griezmann abandona definitivamente el FC Barcelona y ficha por el Atlético de Madrid. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Atlético de Madrid ha hecho oficial mediante este comunicado el fichaje de Antoine Griezmann, el traspaso de este futbolista procedente del FC Barcelona. Firma Antoine Griezmann un contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2026 y así el atacante francés de 31 años pasa a ser a todos los efectos jugador del equipo colchonero. El Barcelona pues era el equipo que le tenía cedido al Atlético de Madrid desde el mercado de fichajes del año 2021 y de esta manera pues acaba ya el vínculo de Griezmann con el Barça y pasa a ser a todos los niveles jugador del Atlético de Madrid. La etapa de Griezmann con el Barça duró finalmente 2 temporadas, fue fichado en el año 2019 procedente del Atlético de Madrid tras el pago de su cláusula de 120 millones de euros. Sí que es cierto que el verano anterior el Barça se interesó por él, como vimos en aquel documental famoso de la decisión de Antoine Griezmann, que finalmente acabó con Griezmann quedándose una temporada más en el combinado colchonero, pero después de aquello, al año siguiente, lo dicho, fichó por el FC Barcelona. En las 2 temporadas en el Barça ganó la Copa del Rey, marcó 35 goles y dio 7 asistencias en 102 partidos. Finalmente el Barça, el último día de mercado de fichajes del año 2021, decidió ceder a Antoine Griezmann rumbo al Atlético de Madrid. Un acuerdo que ya de por sí generó controversia. ¿Por qué? Pues porque el Barça anunció que era una cesión por una temporada con otra opcional y con opción de compra obligatoria, mientras que el Atlético de Madrid en su comunicado no hizo ningún tipo de alusión a la opción de compra y simplemente se limitó a comunicar que era una cesión por una temporada más otra opcional. Luego ya sí que sí, Joan Laporta en el programa 11 de TV3 en una entrevista confirmó que Antoine Griezmann, si jugaba más de la mitad de los partidos con el Atlético de Madrid, tendría que ser comprado por parte del equipo colchonero, que en eso consistía la opción de compra, y este año pues había generado cierta controversia con este asunto, ya que Griezmann estaba jugando partidos a partir del minuto 60 casi siempre para evitarse el Atlético de Madrid tener que pagar la opción de compra obligatoria por Antoine Griezmann. Obviamente esto no se reconoció públicamente, pero parecía claro y evidente que ese era el motivo por el que Griezmann empezaba a jugar casi siempre a partir del minuto 60. Finalmente la cosa no se cierra la opción de compra planteada en un principio, sino que la cifra se ha rebajado. Es algo que comentó Joan Laporta, que desveló en esa asamblea general de socios compromisarios del FC Barcelona realizada el pasado domingo. Estas fueron las cifras desveladas por Laporta. És cert, ells havien d'haver pagat 40 milions per haver comprat el Griezmann. L'Atlètic de Madrid va pensar que no havia de complir el que s'havia pactat, però tot i així s'ha aconseguit un acord. Són 20 milions fixos, més 4 variables si l'Atlètic de Madrid aconsegueix una sèrie de fites que són força assumibles, entre elles que es classifiqui per Champions o que passi dels grups de la Champions, però també val aquí que si ells venessin el Griezmann, la diferència que ens queda per cobrar fins a 40 també ens la pagarien. Pues palabras de Joan Laporta respecto a la salida de Griezmann. La opción de compra era de 40 millones de euros, finalmente se rebaja a 20 millones de euros fijos más 4 en variables de fácil cumplimiento, y además también está la posibilidad de que el Barça siga ingresando dinero por Griezmann si finalmente es traspasado el futbolista francés. El Atlético de Madrid no ha dado cifras de esta salida, pero ya las ha dado Joan Laporta, y la gran pregunta que seguramente todo el mundo se está haciendo es ¿por qué el Barça acepta que el Atlético de Madrid pague menos de lo que estaba estipulado por Antoine Griezmann en este inicio de la cesión? Pues esto desveló Joan Laporta. Ara tenen molt interès en què doncs, el Griezmann, i nosaltres doncs, pel jugador també volem el millor, que jugui per poder jugar al Mundial. I per això tenien tanta pressa. Si passat el Mundial ens la podien, diguem-ne, jugar encara pitjor. Si el Griezmann tornava al Barça, el cost que representava pel Barça eren 36 milions. Jo crec que s'ha fet molt bona feina, vam haver de prendre una decisió i, escolta, 20 fixos, 4 variables. La diferència, si el venen fins a 40 ens la paguen, ja veurem, i què passa aquí, però almenys hem evitat aquest risc. Básicamente el Barça quería cerrar este tema cuanto antes, no quería pues seguir con esa incertidumbre. Y bueno, de esta manera Laporta entiende que era la mejor solución llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid y que se cerrara antes del Mundial para evitar esa incertidumbre y sobre todo evitar un posible regreso de Griezmann con el coste que eso hubiera supuesto para el Barcelona. La temporada pasada de Griezmann marcó 7 goles y dio 8 asistencias en 36 partidos con el Atlético de Madrid. Esta temporada ha jugado 11 encuentros, 3 de ellos como titular, marcando 3 goles y dando 2 asistencias. El futbolista de esta manera pues se queda en el Atlético
Atlético de Madrid, un equipo donde es un jugador histórico en cuanto a cifras se refiere, 304 partidos jugados de Griezmann con el Atlético de Madrid, 144 goles marcados y 59 asistencias, como comparte el equipo rojiblanco en ese comunicado. Además, con el Atlético de Madrid ha ganado la Supercopa de España, la de Europa y también la Europa League. Por lo tanto, pues de esta manera Griezmann se queda en el Atleti y este tema del minuto 60 y todo este rollo termina de manera definitiva. Si hablamos un poco a nivel general de esta operación, no es una operación que haya sido buena para el Barça, la operación Griezmann. Pagaron 120 millones de euros por él en verano del año 2019 para su fichaje, su cláusula de rescisión. 2 años después de su fichaje le cedieron al Atlético de Madrid y un año después de esa cesión finalmente acaban vendiéndole por 20 millones de euros, como ha desvelado Joan Laporta. Es la cifra desvelada por el presidente del Fútbol Club Barcelona. Pero el Barcelona hace una lectura de esta salida no en base a lo que ingresa por este fichaje, sino que lo hace en base a lo que se ahorra. Esto desvelaron tanto Alemany como Laporta en esa Asamblea General de Socios Compromissarios. Són jugadors que més enllà del que te donen com a traspàs, el que han produït és un importantíssim estalvi en salaris. El problema d'aquests jugadors que tenien salaris que estaven en consonància amb el que se va pagar en el seu dia per ells i eren salaris prohibitius totalment. Per tant, jo d'aquests traspassos valor molt el que ha significat amb estalvi. Si el Griezmann tornava al Barça, el cost que representava pel Barça eren 36 milions. Fixi's vostè la magnitud de la tragèdia, amb el que ja havia costat. Pues realmente la nueva directiva del Barça se encontró a este futbolista ya fichado y lo que está haciendo es un poco maniobrar en base a algo que ya está hecho, ¿no? Podemos juzgar esta salida, ¿no? Es cierto que el Barcelona pues podría buscar una mejor operación o realmente intentar sacar más dinero por la marcha de un Antoine Griezmann, que creo que ha empezado bien la temporada, pero finalmente el Barça pues ha decidido pues ahorrar costes, asegurarse que se ahorre esos costes de cara a la próxima temporada y mirar hacia adelante, intentar ahorrar costes y seguir hacia adelante con este tema de Antoine Griezmann. Por lo tanto, de esta manera se acaba cerrando este culebrón Antoine Griezmann y también se acaba cerrando la etapa de Griezmann con el Barça. Aún le quedaba a Griezmann un año de contrato con el Fútbol Club Barcelona, por lo tanto, cuando hubiera acabado esta cesión podría haberse dado la circunstancia de que el Atlético de Madrid pues no se hiciera cargo del futbolista, no pagara la opción de compra, que Griezmann volviera al Barça, con lo que eso suponía con un Barça que tendría que haber buscado una salida para el futbolista y probablemente podría haberse complicado un poco el asunto para el futbolista francés. Entonces, de esta manera el Barça se ahorra ese riesgo y deja salir a Antoine Griezmann rumbo al equipo colchonero, pese a que sea por menos de lo que estaba estipulado en un principio con esa cesión, como desveló Joan Laporta. Quizá al final no ha sido el mejor para el Barça, pero sí que creo que todas las partes quedan contentas, como desvelaba Xavi el otro día en rueda de prensa. Bueno, comenta el club que han llegado a un acuerdo. Si hay un acuerdo es que las dos partes estamos contentos y desearle lo mejor al jugador, nada más. Al final Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid. Como ha compartido a través de sus redes sociales, está feliz de estar donde quiere estar y ha dado las gracias a todos por llevar a cabo finalmente pues esta operación, este traspaso. Por su parte el Atlético de Madrid, pues la operación les ha salido redonda, hay que reconocerlo. Ingresó 120 millones de euros por Antoine Griezmann hace 3 años, Griezmann vuelve 2 años después y solamente tienen que pagar 20 millones de euros por Antoine Griezmann al Barcelona, así que en este sentido el Atlético de Madrid ha salido ganando con esta operación de manera clara y evidente. Por su parte el Barcelona pues no ha salido tan perdiendo como podría llegar a haber salido si se lo hubiera jugado más, a dilatar este tema de la cesión, a esperarse para intentar sacar algo más de dinero con esta operación. Yo creo que el Barcelona no queda contento, pero sí que queda satisfecho del final que ha tenido con este asunto. Es lo cierto, ¿no? Al final no le ha salido bien al Barça pagar 120, ingresar ahora 20, pero podría haberle salido peor si no hubiera ingresado nada este verano y hubiera vuelto Antoine Griezmann al año siguiente. Podría haberse dado esa situación, el Barça de esta manera se lo evita, Griezmann lo ha dicho contento y Francia pues también, porque Griezmann podrá jugar con normalidad con el Atlético de Madrid, podrá coger minutos y rodaje en estos meses, así que bueno, es un poco como queda este tema de Antoine Griezmann, con un final yo creo pues satisfactorio para todas las partes, para una más que otras, pero es como culmina este tema, es como finalmente pues se acaba el tema Antoine Griezmann con el Barça, con el futbolista francés traspasado al Atlético de Madrid, como ya hemos comentado. Me gustaría conocer un poco tu opinión de esta salida, de cómo se ha terminado todo esto. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao chao, adiós. Invincible.